La enfermera del pabellón C, primera parte. El nuevo turno. El Hospital General San Juan de Dios en Ciudad de México siempre había sido conocido por sus largos pasillos sombríos y el eco persistente de pasos que resonaban incluso en las horas más silenciosas de la madrugada. Para Isabela Ramírez, una enfermera recién graduada de 23 años, este sería su primer turno nocturno en el temido pabellón C, el ala más antigua del hospital. La noche comenzó como cualquier otra. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras Isabela realizaba sus rondas habituales, verificando los signos vitales de los pacientes y administrando medicamentos. Sin embargo, algo se sentía diferente. El frío era más intenso de lo normal y las luces fluorescentes parpadeaban de manera irregular, creando sombras inquietantes en las paredes descascaradas. «No deberías estar aquí tan tarde», le había advertido María, la enfermera jefe, mientras le entregaba las llaves del pabellón, especialmente no en el ala C, no después de lo que pasó con la enfermera Valencia. Isabela había escuchado rumores sobre la enfermera Valencia. Algunos decían que había muerto durante su turno hace 30 años, tratando de salvar a un paciente durante un incendio en el pabellón. Otros susurraban que se había quitado la vida después de perder a varios pacientes en una noche trágica. Nadie sabía la verdad con certeza, pero todos coincidían en una cosa: su espíritu nunca había abandonado estos pasillos. Cerca de las 2 a.m., Isabela escuchó un llanto débil proveniente de la habitación 307. El cuarto estaba vacío según los registros y había estado en desuso durante meses debido a problemas de mantenimiento. Sin embargo, el sonido era inconfundible. Alguien estaba sollozando. Con pasos temblorosos, Isabela se acercó a la puerta. El frío se intensificó tanto que podía ver su propio aliento. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear más violentamente hasta que finalmente se apagaron por completo, dejándola en la penumbra iluminada únicamente por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. El llanto se detuvo abruptamente. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego, el chirrido de la puerta abriéndose lentamente rompió la quietud. Isabela contuvo el aliento mientras la puerta revelaba la habitación en penumbras. En la esquina más alejada, una figura vestida de blanco estaba de espaldas. Su uniforme de enfermera, aunque impecable, parecía pertenecer a otra época. Su cabello negro y largo caía como una cortina, ocultando su rostro. «Disculpe», intentó Isabela nuevamente. «Esta área está restringida». La figura comenzó a girarse lentamente. Isabela quería correr, pero sus piernas no respondían. El aire se volvió tan frío que dolía respirar. Cuando la figura finalmente se volteó por completo, Isabela ahogó un grito. El rostro de la enfermera era el de una mujer joven y hermosa, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que parecían pozos de dolor infinito. Lágrimas negras corrían por sus mejillas pálidas, y cuando habló, su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Ellos necesitan ayuda, siempre necesitan ayuda». Isabela retrocedió un paso, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. La enfermera Valencia comenzó a avanzar hacia ella. Sus pies no tocaban el suelo, y a cada paso, las máquinas de las habitaciones cercanas comenzaron a emitir pitidos erráticos. «No puedo dejarlos morir, no otra vez». Las luces comenzaron a encenderse y apagarse frenéticamente, y el aire se llenó de susurros ininteligibles. Isabela finalmente logró moverse y corrió hacia el puesto de enfermeras, cerrando la puerta tras ella. Se deslizó hasta el suelo, temblando incontrolablemente. Pero esto era solo el comienzo. Lo que Isabela no sabía era que su encuentro con la enfermera Valencia había desencadenado una serie de eventos que cambiarían para siempre la historia del Hospital San Juan de Dios, y que su propia vida estaba a punto de entrelazarse con un misterio que había permanecido oculto durante 3 décadas. Segunda parte: los expedientes perdidos. La mañana siguiente al encuentro, Isabela llegó temprano al hospital, determinada a investigar sobre la enfermera Valencia. Sus manos temblaban mientras buscaba en los antiguos archivos del sótano, un lugar polvoriento y olvidado donde se guardaban los registros más antiguos del hospital. Entre cajas amarillentas y carpetas deterioradas, encontró un expediente marcado como Incidente Valencia, 1993. El folder estaba sellado con una etiqueta roja que decía Confidencial. Isabela miró a su alrededor, asegurándose de estar sola, y comenzó a leer. Carmen Valencia había sido una de las enfermeras más dedicadas del hospital. Durante la terrible epidemia de 1993, cuando el hospital estaba desbordado, Carmen trabajaba turnos dobles, a veces incluso triples, pero algo había salido terriblemente mal una noche de octubre. Según los informes, 5 pacientes
habían muerto misteriosamente en el pabellón C durante su turno. Todos presentaban los mismos síntomas inexplicables: hipotermia severa, aunque las habitaciones estaban a temperatura normal, y expresiones de terror absoluto en sus rostros. Las investigaciones nunca pudieron determinar la causa exacta de las muertes. Carmen fue encontrada en la habitación 307, arrodillada junto al último paciente fallecido, repitiendo una y otra vez: no pude salvarlos, no pude salvarlos. 3 días después, Carmen desapareció. Su cuerpo fue encontrado una semana más tarde en el antiguo tanque de agua del hospital. La causa oficial de muerte fue registrada como suicidio, pero las últimas páginas del expediente contenían notas manuscritas que sugerían otra historia. Isabela encontró un sobre amarillento adjunto al expediente. Dentro había una fotografía en blanco y negro de Carmen Valencia. El parecido con la aparición de la noche anterior era innegable, pero lo que más llamó su atención fue un detalle en el fondo de la imagen: un antiguo crucifijo que parecía estar al revés. Mientras examinaba la fotografía, un ruido la sobresaltó. Una caja cayó de un estante cercano, esparciendo su contenido por el suelo. Entre los papeles, un diario personal cayó abierto. Era el diario de Carmen. Las páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas. Carmen había estado investigando una serie de muertes similares que habían ocurrido en el hospital cada 30 años desde su fundación. Había descubierto un patrón: siempre 5 pacientes, siempre en el pabellón C, siempre con los mismos síntomas inexplicables. La última entrada del diario era particularmente perturbadora: he descubierto la verdad sobre el pabellón C. No son coincidencias. Hay algo aquí, algo antiguo y malévolo que se alimenta del sufrimiento. Los pacientes no murieron por causas naturales, fueron sacrificios, y yo fui elegida como su guardiana. Pero me niego a seguir su juego. Esta noche todo terminará. Si alguien encuentra este diario, por favor, detengan el ciclo. No dejen que suceda de nuevo en 2023. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. 2023, este año. Y ella había sido asignada al pabellón C exactamente 30 años después de la muerte de Carmen. Un sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Las luces del sótano comenzaron a parpadear y el aire se volvió gélido. Entre las sombras pudo distinguir la figura familiar vestida de blanco. «Has encontrado mi diario», dijo la voz de Carmen, más clara que la noche anterior. «Ahora sabes que no hay tiempo. El ciclo está por completarse». Isabela quería huir, pero algo en la voz de Carmen la detuvo. No había malicia en ella, solo una profunda preocupación y urgencia. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. «Ayuda», respondió Carmen acercándose. «Necesito tu ayuda para detener lo que está por venir. Las muertes comenzarán de nuevo, y esta vez serán peores». Las luces parpadearon violentamente, y cuando se estabilizaron, Carmen había desaparecido. En el suelo, donde había estado parada, Isabela encontró una llave antigua con un símbolo extraño grabado. Esa noche, mientras se preparaba para su turno, Isabela no podía dejar de pensar en las palabras de Carmen. ¿Qué era realmente lo que acechaba en el pabellón C? ¿Y por qué la había elegido a ella? Lo que Isabela no sabía era que estaba a punto de descubrir que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse, y que algunos secretos tienen un precio que se paga con algo más valioso que la vida misma. Tercera parte: el precio del silencio. El pabellón C había cambiado. Isabela podía sentirlo en el aire, en la forma en que las sombras parecían moverse por sí solas, en el eco distorsionado de sus propios pasos. La llave que había encontrado pesaba en su bolsillo como un secreto oscuro. Esa noche, 3 pacientes fueron transferidos al pabellón C debido a una emergencia en otra ala del hospital. Isabela revisó sus expedientes con manos temblorosas: una anciana con neumonía, un hombre de mediana edad recuperándose de una cirugía y una joven embarazada con complicaciones. Mientras realizaba sus rondas, Isabela notó que la temperatura comenzaba a descender dramáticamente. Los pacientes se quejaban del frío, aunque la calefacción funcionaba a máxima potencia. En la habitación 305, la anciana la miró con ojos vidriosos. «La enfermera de blanco estuvo aquí», susurró. «Me dijo que me ayudaría a dormir, pero sus manos estaban tan frías». Isabela corrió a verificar los signos vitales de la anciana. Su temperatura corporal había bajado peligrosamente. Mientras intentaba estabilizarla, las luces comenzaron su familiar parpadeo y el aire se llenó de susurros. «No puedes salvarla», la voz de Carmen resonó detrás de ella. «No es ella quien está en peligro real». Isabela se giró para encontrar a Carmen más sólida que nunca, sus ojos llenos de una urgencia desesperada. «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabela. «La llave», respondió Carmen. «Úsala en el sótano. Hay una puerta que
nadie ha abierto en décadas. Lo que encuentres allí te mostrará la verdad sobre este lugar. Antes de que Isabela pudiera responder, los monitores comenzaron a sonar en la habitación contigua. El paciente de la cirugía estaba convulsionando, su cuerpo arqueado en un ángulo imposible. Las siguientes horas fueron un caos. Los 3 pacientes comenzaron a mostrar los mismos síntomas: temperatura corporal descendente, alucinaciones, terror inexplicable. Isabela corría de una habitación a otra, tratando desesperadamente de mantenerlos estables. En un momento de calma relativa, Isabela tomó una decisión. Usando la llave antigua, bajó al sótano. Más allá de los archivos, encontró una puerta oxidada con el mismo símbolo que estaba grabado en la llave. La puerta se abrió con un chirrido metálico, revelando una habitación circular. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos y en el centro había un altar de piedra manchado de negro. Sobre el altar, un libro encuadernado en cuero envejecido. Isabela abrió el libro con manos temblorosas. Estaba escrito en varios idiomas, algunos que ni siquiera reconocía, pero entre las páginas encontró documentos en español. Eran registros que databan de la fundación del hospital. El edificio había sido construido sobre las ruinas de un antiguo templo azteca dedicado a Mictlantecutli, el señor del inframundo. Los fundadores del hospital habían hecho un pacto oscuro. El hospital prosperaría, salvando innumerables vidas, pero cada 30 años, 5 almas debían ser sacrificadas para mantener el equilibrio. Una enfermera siempre era elegida como guardiana, destinada a facilitar los sacrificios. Si se negaba, como Carmen lo había hecho, su propia alma quedaría atrapada en el hospital, condenada a vagar eternamente. Isabela cerró el libro, horrorizada. Ahora entendía por qué Carmen la había elegido. No para ayudar a detener las muertes, sino para tomar su lugar como guardiana. Un grito desgarrador desde arriba la sacó de sus pensamientos. Al subir corriendo las escaleras, encontró al personal del hospital congregado alrededor de la habitación 307. La joven embarazada había muerto, su cuerpo tan frío como el hielo, su rostro congelado en una expresión de terror puro. Era la primera víctima. Quedaban 4 más. Isabela se apoyó contra la pared, su mente girando. ¿Qué debía hacer? ¿Aceptar el papel de guardiana y facilitar los sacrificios necesarios? ¿O resistirse como Carmen y arriesgar su alma? La respuesta llegaría de la forma más inesperada, y con ella un precio más alto del que jamás hubiera imaginado pagar. Cuarta parte. El ritual interrumpido. El pabellón C se había convertido en un vórtice de horror. 3 muertes en 48 horas. Los cuerpos, encontrados con temperaturas bajo cero y expresiones de terror indescriptible, presentaban símbolos antiguos grabados en sus muñecas, marcas rituales que brillaban con un tono azulado bajo la luz ultravioleta. Isabela descubrió en los antiguos textos que la guardiana debía marcar a las víctimas con sangre de obsidiana, un ritual que las conectaba con Mictlantecutli. Cada marca representaba una puerta al inframundo, y cada muerte alimentaba el pacto que mantenía al hospital en pie. Durante su 5ª noche consecutiva sin dormir, Isabela presenció algo que desafió su cordura. En la habitación 307, el espíritu de Carmen Valencia realizaba el macabro ritual sobre un paciente recién ingresado. Sus manos espectrales trazaban símbolos en el aire, dejando estelas fosforescentes que se materializaban en la piel del hombre inconsciente. «¡Detente!», gritó Isabela, pero su voz se perdió en un coro de susurros ancestrales que emanaban de las paredes. Carmen se giró, sus ojos ahora completamente negros. «No entiendes, Isabela. Si no completamos el ritual, todo el hospital colapsará. Miles morirán. 5 vidas cada 30 años. Es el precio del equilibrio». Pero algo había cambiado en Isabela. En sus investigaciones había encontrado una tercera opción, escondida entre las páginas más antiguas del libro ritual. Hablaba de una manera de romper el ciclo, pero requería un sacrificio mayor: el alma de la guardiana actual y la potencial guardiana, unidas en un ritual de purificación. «Hay otra forma», dijo Isabela, sacando de su bolsillo un antiguo amuleto que había encontrado enterrado en el altar del sótano. «Podemos terminarlo juntas». El rostro de Carmen se transformó en una máscara de horror cuando reconoció el amuleto. Ese objeto fue enterrado por una razón. El ritual de purificación consume ambas almas, nos destruirá a las dos. ¿No es mejor que condenar a más inocentes? Las luces del hospital comenzaron a parpadear violentamente. El aire se volvió tan frío que las ventanas se cubrieron de escarcha. En las paredes, los
antiguos símbolos comenzaron a brillar con luz propia. Isabela inició el canto de purificación, sus palabras en náhuatl antiguo resonando por los pasillos. Carmen intentó detenerla, pero el poder del amuleto la mantenía en su lugar. El paciente marcado despertó, sus ojos llenos de terror, mientras los símbolos en sus muñecas comenzaban a desvanecerse. El ritual alcanzó su clímax cuando Isabela presionó el amuleto contra su propio pecho. Carmen gritó, un sonido que mezclaba agonía y liberación. Las paredes del hospital temblaron y una luz cegadora emanó del amuleto, envolviendo a ambas mujeres. Cuando la luz se disipó, el aire se sentía diferente. Los símbolos en las paredes se habían desvanecido. El frío sobrenatural había desaparecido y en la habitación 307, donde todo había comenzado, solo quedaban dos uniformes de enfermera vacíos, uno moderno y otro de una época pasada. El paciente marcado sobrevivió, pero su historia sobre dos enfermeras que se desvanecieron en luz fue atribuida a la fiebre. El hospital continuó funcionando, aunque algo había cambiado fundamentalmente en sus cimientos. El antiguo pacto se había roto, pero a un precio devastador. Sin embargo, en las noches más oscuras, algunos pacientes juran ver a dos enfermeras caminando juntas por los pasillos del pabellón C, sus formas translúcidas irradiando una suave luz azulada. Ya no traen muerte ni terror, sino paz y consuelo a quienes sufren. Quinta parte, ecos del más allá. 5 años después del incidente en el pabellón C, el Hospital San Juan de Dios había cambiado. Las antiguas historias de terror se habían convertido en leyendas urbanas, susurradas por el personal nuevo durante los cambios de turno. La doctora Ana Linares, recién transferida de un hospital en Guadalajara, escuchaba estas historias con escepticismo científico. Sin embargo, todo cambió la noche en que encontró el antiguo diario de Isabela Ramírez, oculto detrás de un panel suelto en la sala de descanso. El diario detallaba los últimos pensamientos de Isabela antes del ritual final. Carmen tenía razón sobre el precio del equilibrio, pero se equivocaba sobre la naturaleza del sacrificio. No se trataba de tomar vidas inocentes, sino de ofrecer algo más valioso, la voluntad de sacrificarse por otros. Esta noche romperemos el ciclo de una vez por todas. Solo espero que quienes vengan después entiendan que algunos milagros requieren fe, no sacrificio. Ana comenzó a notar eventos inexplicables, pacientes terminales que mejoraban misteriosamente durante la noche, niños en cuidados intensivos que hablaban de las enfermeras brillantes que los visitaban en sueños, ancianos que encontraban paz en sus últimos momentos, sosteniendo manos invisibles. Una noche particularmente difícil, durante un código azul, Ana vio algo que desafió toda lógica. Mientras el equipo luchaba por revivir a un paciente joven, dos figuras luminiscentes aparecieron junto a la cama. Sus uniformes de enfermera brillaban con una luz suave, sus rostros serenos y determinados. Una era mayor, con un uniforme antiguo, la otra, más joven, vestía un uniforme moderno. Las figuras colocaron sus manos sobre el pecho del paciente y los monitores comenzaron a registrar signos vitales estables. Cuando Ana parpadeó, las apariciones habían desaparecido, dejando solo un aroma a flores frescas y una sensación de paz profunda. El pabellón C ya no era un lugar de terror. Se había convertido en un santuario donde la muerte no siempre tenía la última palabra, donde el sacrificio de dos almas valientes había transformado una maldición ancestral en una bendición eterna. Los registros médicos comenzaron a mostrar un patrón inexplicable. La tasa de recuperación en el pabellón C era significativamente mayor que en cualquier otra área del hospital. Los pacientes reportaban sueños reconfortantes, visiones de enfermeras bondadosas que los cuidaban durante la noche. Hannah finalmente comprendió que algunos milagros no necesitan explicación. En las páginas finales del diario de Isabela, encontró una nota que lo resumía perfectamente. El verdadero poder de sanación no viene de pactos oscuros ni rituales antiguos, viene del amor, del sacrificio desinteresado, de la voluntad de dar todo por aquellos que sufren. Carmen y yo encontramos la verdad en nuestro último momento juntas. La muerte no es el final del cuidado, sino su transformación más profunda. Hoy en día, si visitas el Hospital San Juan de Dios durante la noche, podrías escuchar pasos suaves en los pasillos del pabellón C, ver sombras reconfortantes junto a las camas de los enfermos, o sentir una presencia cálida en los momentos más oscuros. Las enfermeras Valencia y Ramírez continúan su eterna ronda, no como espectros que aterrorizan, sino como ángeles guardianes que transformaron una antigua maldición en una bendición eterna. Sus sacrificios nos recuerdan que a veces el amor es más poderoso que la muerte, y que la verdadera sanación comienza cuando alguien está dispuesto a dar todo por el bienestar de otros. Fin.